Gloria a Dios. Amén. Seamos bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Y quiero saludar a nuestros hermanos que también nos acompañan en la transmisión. Vamos a orar por las peticiones que se han pasado. Hermana, ¿ya le hicieron el cambio de... ¿Ahorita está en recuperación o ya se recuperó? Ya está bien, ok. Bueno, le voy a invitar a que se ponga en pie, vamos a orar por las peticiones. Por aquellas peticiones que también nuestros hermanos, muchos de ellos no los conocemos, pero son nuestros hermanos. Aquí tenemos el privilegio, porque es un privilegio, hermanos, orar por aquellos que aún no conocemos. Usted me oye mencionar a algunos hermanos en las oraciones, y algunos de ellos yo no los conozco personalmente, pero por eso la palabra dice que nos manda a orar, ¿verdad? Unos por otros. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora, porque nos permites, Padre, una vez más poder estar en tu casa. Queremos presentar las peticiones, Señor, que hay. Pero antes de orar por estas peticiones, quiero pedirte por cada una de las familias aquí representadas, de cada uno de los hermanos de la iglesia. Señor, que tu provisión, tu cuidado, tu amor y tu misericordia no sea parte de sus vidas. Padre, provee. Señor, que en sus alacenas, que en sus mesas nunca falte la provisión. Señor, que siempre tengan trabajo y que tú multipliques la obra de sus manos. Que tú des de tu gracia en ellos para con los clientes o para con los jefes o para con las autoridades, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Padre, queremos pedirte por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Noemí de Calderón, Angie Flores, también por Mónica Enríquez. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad sobre sus vidas. Asimismo, sobre la vida de nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, guárdalo, cúbrelo, bendícelo. Señor, que tenga paz en su corazón, que tenga paz de que tú eres el que tienes el control de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, que restaures su salud. Seguimos pidiendo, Padre, por la restauración, Señor, en la vida de nuestro hermano Jorge Asbun. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy todo va bien. Señor, gracias también porque contestaste nuestra petición en la vida de nuestro hermano René Lobo. Señor, gracias porque, Padre, lo sacaste con bien de esa operación o de ese cambio de marcapaso y que, Señor, su salud ha sido restaurada. Padre, también te pedimos por la vida de Víctor Eduardo, Señor, y de Esther María, que hagas tu voluntad sobre sus vidas. Señor, también por la petición especial de nuestra hermana Jackie, Padre, que tú la cumplas según tu voluntad, según tu deseo y a tu tiempo. Asimismo, pedimos por nuestros hermanos Rodas allá en Panamá, que tú los guardes, que tú los cubras. Señor, en cada uno de los proyectos, Señor, que ellos tienen, Padre, de trabajo, que tú los bendigas, los guardes, los cubras. Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, por nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, que tú las bendigas, Padre. Señor, asimismo, te pido por mis padres, porque les dé salud, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Brandon, y también, Señor, te pido por el pastor Dom. Señor, que pongas tu mano de salud, que puedas traer paz a su vida, tranquilidad. Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, que le sigas dando fuerza a él y a su esposa. Padre, porque no es fácil el llevar la carga de una iglesia. Señor, pon la provisión también necesaria, Padre, para que tu Hijo, Señor, no se sienta agobiado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pueden pasar los chicos a la clase. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas 15.
Lucas 15. Hermano Leo, hágame un favor. Yo creo que la... Amén. Bueno, le voy a invitar a que me acompañe. Hay, perdón por el... Tenemos un problema con el sonido ahorita, permítanme. Lucas 15. Gloria a Dios. ¿Ah? Porque molesta, ¿verdad? No sé si va a entrar en la filtración. Honestamente, no sé. Yo creo que no. Pero si molestaba, la podemos quitar, solo desconectarla. Ya molesta menos. Muchas gracias. Amén. Bueno, mire, no se imagina la cantidad de estorbos que ha habido esta mañana, pero eso no nos va a detener para predicar, ¿verdad? Bueno, Lucas 15, versículo 12 y 13. Espérese que yo estoy en números, estoy un poco lejos. Lucas 15. Mire, pues no le digo, pues ya ando. Amén. Bueno, Padre, oramos, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que quiere interrumpir el desarrollo de tu palabra. Señor, que pongas paz en nuestros corazones y que tengamos entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mire, es una porción muy conocida, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos han hablado del hijo pródigo? Yo creo que siempre el Señor nos enseña algo en su palabra, porque cada versículo es un pozo, así que espero que el Señor nos hable. La meditación de esta mañana es una vida insatisfecha. Fíjese que me ponía a pensar, se ha dado cuenta que siempre que hablamos del hijo pródigo, hablamos de que era un joven.
Siempre tenemos como la idea, ¿verdad?, de que era un joven, pero porque vemos algunas características, era inmaduro. Ahora yo le pregunto, yo decía, pero en la porción no dice que era joven, no dice cuántos años tenía, dice que era el menor. Cuando se da el problema entre, y espero no equivocarme, una vez sacando cuentas, cuando se dio el problema entre Esaú y Jacob, aproximadamente tenían 60 años. No eran unos niños, ¿verdad? No eran unos de 20, de 30, sino que ya estaban adultos. Ahora, y me ponía a pensar en esto adicional. ¿Qué habrá hecho en él para que se sintiera insatisfecho? ¿Qué habrá pasado en él? La palabra no nos da más señales. Pero analizando la forma en que él se comportó, él estaba insatisfecho cómo vivía. Insatisfecho porque tenía un padre y porque no era absoluto, no era libre, no podía hacer lo que él quisiera, no podía salir, sino que él tenía que dar cuentas. Él lo que tenía, en parte, o mejor dicho, lo que él tenía se lo había dado su padre. Y empezamos a ver de que no solo el menor estaba insatisfecho, sino que los dos hermanos, los dos estaban insatisfechos. Pero el que fue rebelde, el que cambió, es el menor. Porque el otro, aún estando insatisfecho, se quedó en casa. Siguió cumpliendo su rol de primogénito. Siguió cumpliendo su rol en el cual habían cosas que hacer. Y esto es figura de dos tipos de creyentes. Dos tipos de creyentes. Uno en el cual, pues, es que como yo tengo compromiso, ¿verdad? Voy a poner de ejemplo al hermano Leo. Y el hermano Leo dice, es que no puedo dejar al hermano Eduardo y pues sí, yo tengo que ir hasta allá, ¿verdad? Y tenemos que llegar y pues ni modo, pues, ahí estoy. Y puede ser que haya otro hermano que como no se siente comprometido, etcétera. Ahora, no me quiero ir por ese punto. Quiero entender o quiero tratar de que entendamos por qué teniéndolo todo había insatisfacción en su vida. Ahora, déjeme decirle algo. Decimos de que se comportó inmaduramente. Ese es el punto. Un punto principal o un punto, no quiero decir el central ni el principal, pero uno de los puntos. Se comportó inmaduramente. Ahora, déjeme preguntémonos esto. Cuando nosotros cumplimos 21 años, dejamos de comportarnos inmaduros. ¿Verdad que no? ¿Verdad que y usted cuando cumplió 30 años dejó de comportarse inmaduro? Y de los que ya pasamos de los 40, porque tenemos más de 40, nos hemos dejado de comportar inmaduros en algunas ocasiones. No, porque la inmadurez es muchas veces perder la sobriedad en nuestras vidas. Y entonces, cuando se pierde la sobriedad, empezamos a comportarnos y a pensar de maneras diferentes. ¿Qué es sentirse satisfecho? Es cumplir o lograr una necesidad, un deseo, una pasión. Pero ¿qué es la insatisfacción? Es el malestar o disgusto que se tiene cuando no se colma o cuando no se alcanza un deseo, no se cubre una necesidad, y esto provoca un malestar o disgusto. Ahora,
¿A qué nos puede llevar la insatisfacción? A perder la seguridad, a no sentirnos seguros, pero no seguros de lo que tenemos, sino seguros de nuestra identidad. Y entonces empezamos a querer hacer muchas cosas, ¿verdad? Biológicamente se dice que la crisis de los 40, dicen en los hombres, ¿verdad? O las crisis de los 50, que muchas veces se quiere volver a comportarse como joven. ¿Y cuántas veces lo que no hemos alcanzado, lo que no hemos hecho, etcétera, nos hacen cambiar? Teniéndolo todo, cambiamos. Cuando las cosas no están a nuestro alcance, y no necesariamente tiene que ser lo económico, ¿cuántos de nosotros sentimos ese pequeño malestar? Muchas veces tenemos el recurso para hacerlo, pero queremos algo y no lo logramos. ¿Cuántos pueden llegar a tener trabajo y no sentirse realizados? ¿Cuántos llegan a tener dinero? Pero eso no significa que tengan seguridad, sino que se vive inseguro. Con el dinero podríamos ir a cualquier restaurante, pedir el mejor plato o viajar al lugar que siempre añoramos, y eso no significa que nos vamos a sentir saciados. Entonces, no podemos confundir felicidad con satisfacción, pero para ser feliz se necesita tener satisfacción. Ahora, la insatisfacción produce inquietud, sufrimiento, desesperación. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hablado con el hijo menor? Y capaz usted y yo queremos convencerlo de que no deje la casa. No, mira, ¿cómo te vas a ir? Y lo que probablemente hubiéramos escuchado en él eran palabras de sufrimiento. Estaba sufriendo, me ha dado insomnio, me ha dado depresión, porque aquí estoy yo encerrado. Ahora, verá que no estaba encerrado. No lo dice la palabra, lo estoy poniendo, pero ¿cómo nos sentimos nosotros? Cuando nos sentimos insatisfechos, no nos sentimos encerrados. Ahora porque podemos, ¿verdad? ¿Verdad que agarramos el carro y nos vamos a dar una vuelta o salimos de la casa? Pero cuando estábamos con nuestros padres, si nos decían, no salís, no salíamos. Entonces, inquietud, sufrimiento, desesperación. Fíjese, el hijo pródigo tenía todo lo que el hombre aspira a poseer. ¿O no es así? Estabilidad económica, tenía familia, aunque no se menciona a la madre, amén, pero tenía una seguridad financiera, bienes, comodidades. Ahora, si el hijo pródigo tenía familia, ¿por qué quería alejarse de ellos? Vuelvo otra vez a la pregunta inicial. ¿Qué cambió en él para decir, ya no quiero estar con mi familia? Qué duro, ¿verdad? ¿Qué cambió en él para decir, ya me cansé de oír a los que viven conmigo? Y esto me llevaba a meditar en esto. Cuando empieza la insatisfacción en nuestras vidas, porque la insatisfacción puede llegar a cualquier edad, hermanos, y en cualquier momento. Y empiezan a haber señales o alertas. Así como en algunos le puede pasar, me siento insatisfecho y quiero alejarme de mi familia. ¿Cuántas personas no se dieron cuenta y empezaron también a alejarse de la iglesia? Y lo tenían todo. Porque verdad que al hijo nadie lo sacó de su casa.
¿Verdad que no era problema el padre? ¿Quién era el problema? Él mismo, amén. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el problema somos nosotros. Y cuando el problema somos nosotros, ¿verdad que creamos tensión dentro de la casa? ¿Verdad que lo que no nos molestaba y nos molesta? Etcétera, un montón de situaciones. Si el hijo pródigo tenía casa, ¿por qué se sentía desesperado estando en ella? Tenía casa. ¿Qué es casa? Un lugar de descanso. ¿Qué es casa? Un lugar de comodidad. ¿Qué es casa? Un lugar donde hay alimento. ¿Cuántos de nosotros tenemos alimento, tenemos seguridad, tenemos comodidad dentro de nuestras casas? Pero la insatisfacción nos hace ver que eso no es suficiente. Si el hijo pródigo tenía bienes, ¿por qué les había perdido el valor? Óigame, era el padre, porque era un padre justo, el padre, así como le dijo al mayor, ¿verdad? Hijo, si todo lo que tengo es tuyo. Si alguna vez tú no has tomado algo es porque tú no has querido. Pero ahí ha estado todo. Ahora, ¿usted cree que no tenía ese mismo derecho el hijo menor? Sí. Pero para el hijo menor, su casa, el lugar, la hacienda o el terreno había perdido valor. Hubo una separación del vínculo afectivo. Podría ser que a este hijo todo lo que tenía no le había costado a él. ¿Quién es el que había trabajado? El padre. ¿Quién es el que había hecho toda esta comodidad para que el hijo se sintiera seguro en casa? El padre. Y hay características que podemos ver del hijo pródigo o de alguien insatisfecho. Se volvió una persona demandante, exigente con los demás, aún con su autoridad. Si este hijo tuvo el valor de hablarle a su padre de esa manera, porque en la costumbre judía, el hijo no podía pedir herencia hasta que su padre muriera. Se le podía decir, esto es tuyo y esto es tuyo, pero no podían tomar posesión hasta que el padre muriera. Entonces, yo le he dicho en otras ocasiones, el hijo que deseó que su padre se muriera, pero se volvió una persona demandante. La insatisfacción nos lleva a ser personas demandantes. Demandantes en todos los aspectos de nuestra vida, pero no para bien. Si él le habló a su padre de esa manera, ¿cómo le habrá hablado a sus subalternos? ¿Verdad que era una falta de respeto? Fue frío. Padre, dame lo que me corresponde. Frío. ¿Cómo se vuelve una persona insatisfecha? Fría. Dice las cosas
Y no le importa si alguien se sintió mal o bien. Por eso Proverbio dice, en nuestra boca está la vida y la muerte. Porque a cuántos no podemos herir, dañar o matar, hablo de una manera figurativa, ¿verdad? Con nuestras palabras. Inquieto. Aquí ya no me siento bien. Aquí ya no me siento bien. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. ¿Cuántas berrinches le habrá hecho el hijo al padre? Y que llegó el momento en que dijo el padre, ¿sabes qué? Toma, aquí está. Ahora, volviendo otra vez al primer punto, ¿qué le había costado al hijo? Nada. ¿Cuántas horas trabaja usted al día para que tenga aire? ¿Verdad que el aire no le cuesta a usted? ¿Cuántas horas al día trabajamos para que haya luz? No, ninguna. ¿Y para que haya luna? Tampoco. ¿Cuántas horas al día trabajamos para que haya agua? ¿Qué nos ha costado a nosotros? Nada. Entonces tengamos cuidado de no volvernos insatisfechos con nuestro Dios. Con nuestro Dios. No dije, no, Dios, no. Con nuestro Dios. Se volvió impaciente. Dame, 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 dame. Se desenfrenó, o mejor dicho, estaba sin freno. Él quería irse. Mire, a saber cuántas indirectas le habrá, porque mire, déjeme decirle algo. No es que llegó de una sola vez, un día amaneció y dijo, Padre, dame lo que me corresponde. No, eso es un proceso. Hermanos, como también la apostasía, es un proceso. Porque el hijo pródigo fue un apóstata reversible, porque regresó. Es un proceso, no nace de la noche, de un día a otro, no, es un proceso. Él quería ser vago. Vago en el sentido de no tener responsabilidades. Quería ser libertino. No libre, porque fíjese que libre tiene un límite, ¿verdad? Libertino es ya pasarse. Y adicional, quería ser derrochador. Una persona sin freno se extraviará por seguro. ¿O acaso el hijo no se extravió? Sí. ¿Y esto lo llevó a vivir bajo qué? Bajo el pecado. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta y empieza en nuestras vidas. Y no estoy hablando de aquí de la iglesia, no estoy hablando de alguien, no, estoy hablando con el Señor. Nuestra vida con el Señor. Porque muchas veces las actitudes o comportamientos es lo que andábamos buscando para que nos dijeran algo y decir, ya no voy, me voy, hago el... No, con el Señor. Se cansó de darle cuentas a su padre. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos insatisfechos? ¿Qué se pierde? La oración. Empezamos a orar menos. Darle cuentas al Señor. ¿De qué manera? Empezamos como que a patear el límite, ¿verdad? Y a salirnos. Y empezamos a hacer algo que ya no hacíamos antes. A decir cosas que antes no decíamos. Empezamos a tener ciertos tipos de pensamientos que habíamos superado. Mire, ¿cuántas cosas?
¿Qué más? No le gustaba estar vigilado, observado o que estuvieran pendiente de él. No le gustaba. ¿Verdad que cuando nosotros estamos bien, porque yo creo que en algún momento hemos pasado por esta situación? Porque, hermanos, no es ahora la meditación de esta mañana, no es, no, es que siempre estemos alerta, no otra cosa. Pero mire, ¿qué pasa cuando nosotros estamos muy bien? ¿Verdad que nos encontramos en la calle y alguien nos dice, Dios le bendiga? Y nosotros cuando estamos bien, amén, ¿verdad? Pero cuando no andamos muy bien y que alguien en la calle nos encuentre y nos diga, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Ah, sí, muchas gracias. Ay, gracias. Fíjese que me recuerdo que, bueno, como experiencia personal, ¿verdad? Como experiencia, eso de ser hijo de pastor siempre para mí yo no quería ser hijo de pastor porque mi padre era líder en una iglesia antes de ser pastor y siempre me tenían así vigilado. Yo dije, si siendo el hijo de un líder me controlan en todo, peor va a ser siendo hijo de pastor. Pero espérese, no es eso lo que le quiero comentar. Entonces fíjese que el Señor, ¿cómo se llama? Una vez me permite comprar un carro, no era un carro tan común y el color tampoco no era un color feo, era un color muy bueno, pero por el modelo, por el estilo del carro no era muy común. Y miren, como no había otro, no sé si había otro igual, yo nunca vi en el país otro carro con el mismo color y la forma, era increíble como la gente me decía, te vi en tal parte. Te vi en tal lado. Pasé por el súper. Pasé por tal restaurante y ahí vi el carro. Yo decía, qué increíble, ¿verdad? ¿A cuántos nos ha llegado a molestar cuando el Señor nos vigila? Nadie nos ve, pero el Espíritu Santo dice, hey, ¿qué estás haciendo? Pero la insatisfacción nos lleva a que ese, hey, ¿qué estás haciendo? Nos moleste. Porque en un momento ese, hey, ¿qué estás haciendo? Era, Señor, gracias. Me vuelvo otra vez. Pero después llega un momento, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Eso de tener el espíritu. No, es que no podemos hacer nada. Porque lejos de Dios no vamos a hacer nada. No se puede ser feliz. Dice, no podemos servir a dos señores. Y el pecado no nos va a dejar ser feliz. Nadie que conociendo al Señor y se va al mundo es feliz. Mentira. Lo pueden publicar por Facebook, por Instagram, por cualquier red social y no es feliz. No se es feliz. Él llegó a creer que no necesitaba de nadie. Porque desde el momento que le dice, me voy a ir, desde el momento que agarró sus cosas y se fue, y dijo, dame la parte que me corresponde, vamos a llegar a ese punto, pero dijo, no necesito de nadie. Claro, no necesitaba de nadie porque Dios le había dado, su padre le había dado todo. Y se sentía fuertecito, ¿verdad? Él creía que lo mejor era vivir solo y apartado. Y como decía temprano, al principio, muchas veces miramos a los jóvenes, pero ¿cuántos nosotros ya de adultos llegamos a un momento en que nos cansamos de darle cuentas a Dios? Podría ser que este hijo, el menor, podría ser que no era productivo por las palabras que habla su hermano mayor.
Yo siempre he trabajado. La Biblia no dice que éste trabajara, ¿verdad? El mayor sí. También insatisfecho, pero trabajaba. Todo lo que tenía, vuelvo a repetir, ¿verdad? No le había costado. Ahora, ¿qué de estas cosas que voy a mencionar le ha costado a usted? ¿Vida? ¿Salud? ¿Inteligencia? ¿Destreza? ¿Capacidad? ¿Habilidad? ¿Verdad que muchas veces nos apropiamos de eso? Y fíjese que eso a nosotros no nos ha costado. Porque hoy entendemos que si el Señor no nos hubiera querido dar esta habilidad, probablemente nos hubiera dado otra. Ahora, en la insatisfacción se nos olvida que todo proviene de Dios. Todo. Que no hay nada que nosotros hayamos hecho. No, claro, usted puede decir, no, pero mire, hermano, es que yo me he esforzado, yo estoy... No, sí, claro. Pero muchas veces nos atribuimos cosas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que usted pueda desarrollarse en este mundo. A usted le dio una habilidad, probablemente a otro le dio otra habilidad. Pero muchas veces se nos olvida de que todo viene de Dios. La insatisfacción nos nubla esa manera de ver, de pensar y entender. La insatisfacción nos lleva a volvernos inmaduros. Sí, ¿verdad? Porque en un momento nosotros cuando no estamos satisfechos con algo, en un momento tenemos un arranque y después decimos, ay, ¿por qué lo dije? ¿Por qué decimos que este hijo era inmaduro? Bueno, porque ¿verdad que una persona madura no va a desperdiciar su futuro o su bienestar económico de una sola vez? No sé si a usted le ha pasado, pero yo por veces digo, ay, Dios mío, si no hubiera gastado en todo esto, ¿cuánto dinero tuviera? ¿O no? Muchas veces en un momento a uno se le va, ¿verdad? Se le va a uno y uno dice, si no me hubiera comido todas las hamburguesas que me he comido en mi vida, ¿cuánto dinero tuviera? ¿Verdad que uno empieza a pensar? No estoy diciendo que es malo ir a comer. No, hay que disfrutar. No estoy hablando de eso. Pero, ¿usted desperdiciaría su futuro en un viaje? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted no derrocharía todo lo que tiene usted como para vivir en su futuro? Dice, me voy a ir y voy a ir y cuando regrese no tiene nada. La persona madura dice, no, me alcanza para esto. Me alcanza para aquello. No, voy a hacer un presupuesto y vamos a hacer esto y no sé qué y papá y todo lo demás. Y no, esto sí. Pero el que es inmaduro, el que no pueda lograr, poniendo de ejemplo el viaje, que no puedo lograr ese viaje, es un trauma para toda la vida. Y pasa toda la vida pensando, ay, yo no pude ir a tal lado. Me recuerdo que antes de venirme para acá, yo tenía planeado quería conocer Europa. Y yo me recuerdo que cuando me tocó que decidirme, fíjese que una de las cosas que me vino a la mente fue, nunca voy a conocer Europa. Así, una tristeza, yo decía,
No voy a ir a tal parte. Ah, no voy a ir a tal lado. ¿Cuántos de nosotros no hemos recapacitado que la insatisfacción puede hacer que perdamos nuestro futuro espiritual? No la salvación, porque si usted es salvo, es salvo. Es decir, no, estoy hablando de cómo va a terminar nuestros días, de cómo va a ser nuestro futuro, pues. De cómo vamos a vivir. Imagínense que nos quedaran 20, 25 años y nos olvidamos del Señor y nos vamos al mundo. ¿Qué vida de miseria no tendríamos? Este hombre, el padre, era un buen padre. Porque fue un hombre, oiga, que siempre cubrió las necesidades de sus hijos. ¿Y cómo vemos y cómo sabemos que era un buen padre? Porque el mismo hijo lo dice. Aún los jornaleros. Y los jornaleros no estaban en casa todo el tiempo, llegaban por el jornal. Era trabajo de día. Quiere decir que si los jornaleros eran bien atendidos, si era justo con ellos, ¿cómo habrá sido con los siervos? ¿Cómo habrá sido con el hijo? Usted y yo no somos ni jornaleros ni siervos. Somos hijos. ¿Cuántas veces el Señor no ha cubierto nuestras necesidades? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido en problemas y Él es el que nos ha sacado adelante? ¿Cuántas veces nosotros por nuestra inmadurez hemos cometido errores y el Señor no nos ha desechado, sino que al contrario nos ha ayudado a que salgamos adelante? El Señor al día de hoy ha cubierto nuestras necesidades, que podamos tener una satisfacción, un agradecimiento con Él. Entonces, pregunto, ¿qué le hacía falta a este hijo? ¿Qué le hacía falta? Hermano, ¿usted tiene amor de Dios? ¿Usted tiene cuidado de Dios? ¿Usted tiene protección? ¿Tiene seguridad? ¿Se siente amado por Dios? Entonces, deberíamos de sentirnos valorados. Deberíamos de sentirnos útiles. Deberíamos de sentirnos completos, llenos, felices, satisfechos. Porque no es otro Dios, es nuestro Dios, el que nos ama, el que nos cuida, el que nos protege, el que vela por nuestras necesidades. Entonces tengamos cuidado de que algo pequeño venga a nuestras vidas, amén, a querer cambiar ese sentir, ese comportamiento. Porque ¿qué era lo que anhelaba? Lo único que no tenía el hijo, lo único que el hijo no tenía era libertinaje. Sí tenía libertad, era libre. Él no pasaba encerrado en la casa, él no lo tenían con grilletes. ¿Qué deseaba? Lo que no tenía, pero lo que no tenía era lo que no le beneficiaba. ¿Cuántas veces uno de cristiano que se va enfriando lo que quisiera es tener ese libertinaje? El libertinaje viola lo moral, lo ético. Le falta el respeto a todo lo que está a su alrededor, principalmente lo espiritual, es decir, Dios. El libertino solo se preocupa por él, no se preocupa por los demás. Fíjense que cuando el hijo
pródigo le dice a su padre, dame la parte que me corresponde. El dame viene del griego didomi. Y una de las, ¿cómo se llama? De los significados, tiene, yo aquí puse 4, es confiar, conceder, permitir. El cuarto es libertad. Viene de la raíz griega didomi. Entonces, cuando el hijo le dice, dame la parte que me corresponde, no le estaba diciendo solo, dame herencia. No, dame mi libertad. Oiga. Entonces, ¿era esclavo el hijo? No, la insatisfacción lo llevó a sentirse esclavo, oprimido en su casa. ¿Qué pasa cuando uno quiere pecar? ¿Cómo se siente? Oprimido, ¿verdad? Y uno quisiera sentir esa libertad y poder. Son señales de que hay insatisfacción en nuestras vidas y que solo el Señor puede cubrirlas. Le dijo, permíteme hacer con mi vida como yo desee, o déjame cumplir mis deseos, déjame vivir desenfrenado. ¿Verdad que cuando llega el enfriamiento a nuestras vidas no nos gusta dar cuentas? Pero vuelvo otra vez al principio. ¿Qué cambió en él? Es que ese es el meollo. ¿Qué lo hizo cambiar? Es que algo tuvo que haber pasado para que él reaccionara de esta manera. ¿O no es así? Usted que es padre y conoce a sus hijos, ¿verdad que cuando ve algo diferente en ellos, como usted los conoce, usted ve algo diferente en ellos y dice, ¿y a este qué le pasa? Ya viene usted y lo llama, ¿verdad? Fulano, venga. ¿Por qué hiciste eso? ¿O por qué dijiste eso? No, es que mire, que fíjese que mire, no. ¿Qué pasó? Ahora, quiero concluir. Y de verdad, yo meditaba y decía, ¿qué habrá cambiado en él? Es que había que, de seguro, y me puse a pensar en aquellas cosas que uno va cambiando, ¿verdad? Porque, hermanos, seamos honestos. Bueno, no sé si usted, yo espero que usted no. Yo sí. Es decir, y las veces que me he enfriado, algo hizo cambiar la situación. Y mire qué misericordia de Dios, que estamos en su casa. Y no estoy hablando de porque estamos aquí. No. Que estamos en sus caminos. Que no estamos lejos de Él. Ahora, el pródigo tenía una decisión y era irse y nadie lo detendría, ¿verdad? ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Él estaba dispuesto. Ahora, si su deseo era irse, ¿por qué no se fue antes? ¿Por qué no solo tomó camino y se marchó? ¿Por qué no se fue? Si él había tomado la decisión de irse y ya él se sentía absoluto, ¿no se sentía absoluto? Claro que sí. ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no solo agarró sus cosas y dijo, me voy? La verdad que yo soy capaz de poder hacer cualquier cosa. ¿Por qué no se fue antes? Porque era improductivo. Desde el momento que le dijo, dame, es porque él no tenía nada.
Si usted pide, ¿por qué pide? Porque no tiene nada. Si usted tiene, ¿verdad que no pide? Entonces, si su deseo era irse, ¿por qué no se fue antes? ¿Por qué no agarró una mudada y dijo, bueno, me voy, no hay problema? La verdad, entonces el problema no era el padre. Ahí vemos que el problema no era el padre. Era él. Y quería ocupar lo del padre. Fíjese que eso me lleva a pensar a una cosa. A muchos nos brota la insatisfacción ya cuando Dios nos bendijo. ¿O no es así? ¿Verdad que cuando el Señor nos está bendiciendo y nosotros estamos en ese proceso de que el Señor nos bendice y hacemos todo y prometemos y venimos y damos a la iglesia y todo lo demás? ¿Verdad que ahí estamos? ¿Y cuándo es que nos empezamos a enfriar o insatisfacer? Cuando el Señor ya nos bendijo. No teníamos carro y le pedimos carro y el Señor nos dio carro. No teníamos trabajo y el Señor nos dio trabajo. No teníamos casa y el Señor nos dio casa y empezó a mejorar nuestras vidas y a sentirnos mejor. Y hoy que ya nos sentimos bien, empezamos a distanciarnos del Señor. Hoy que el Señor ya lo bendijo, hoy que ya tenía la herencia, él dijo, puedo caminar solo y ya no necesito a mi padre. Mira dónde nos puede llevar la insatisfacción. A creer que como ahora estamos bien, como ahora, ¿verdad? Ya podemos pagar, ya podemos salir, ya podemos hacer planes, ya podemos hacer aquello, otro, el papá y todo lo demás. Hoy sí, ¿verdad? Hoy ya no necesitamos de Dios. No es obligación, hermanos, que nosotros tenemos que estar cada domingo en la iglesia, porque si no nos va a ir mal si faltamos uno. No es ahí. No, es el alimento que necesitamos para nuestras vidas. Israel recibió alimento, agua, protección de Dios. ¿Y qué pasó? Se hartaron de él. Si tan capaz se sentía, si tan capaz se sentía el hijo pródigo, vuelvo a preguntar, ¿por qué no se fue antes? ¿Qué fue hacer pedazos? Lo que al padre le había costado. ¿Qué hacemos pedazos? Cuando nosotros nos cansamos de Dios. Lo que Él nos ha dado, lo vamos a hacer pedazos y lo perdemos. Nos podemos llegar a sentir fuertes porque tenemos trabajo, bienes, dinero. Y creemos que fuimos nosotros los que logramos todo eso. Es que yo trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado. Y es que mire, yo hago esto, yo hago aquello. Y el Señor dice, y el Señor tal vez dice, pero yo te di salud, yo te di aire. ¿Y sabe qué pasó al final? El hijo pródigo se quedó insatisfecho de su insatisfacción. Lo único que él no perdió fue la condición de hijo. Porque no se la podía quitar. Y como no se la podía quitar, ¿qué tuvo que hacer? Regresar a casa. Usted, si es hijo de Dios, no se puede quitar que es hijo de Dios.
Es nuestra decisión si queremos vivir insatisfechos o satisfechos. Si un día decidimos que ya podemos vivir sin el Señor, déjeme decirle algo, le va a ir mal. Y vamos a tener que regresar hechos pedazos, pero vamos a regresar, pero hechos pedazos. Y usted puede decir, ¡ay, qué misericordia! No, espérese. No. Porque no sabemos en qué condición vamos a regresar. ¿Sansón regresó o no regresó? No, sí regresó, en el sentido de que él no perdió su salvación. ¿Pero cómo? Cuando Sansón vino a reaccionar, ya era demasiado tarde. Entonces, termino. Tengamos cuidado, analicemos nuestras vidas, de que no lleguemos a ese punto de la insatisfacción en nosotros. Porque, hermanos, nadie está exento. Nadie, ni los que predican. Porque cuántos ministros habremos predicando cada domingo algo así, insatisfechos. ¿Cuántos ministros habremos predicando de la palabra de Dios, alejados de Dios? Entonces, esto es para todos nosotros. Es un llamado a tener una reflexión de que no somos nada sin Él. Y que para todo lo que hagamos, lo necesitamos. Espero que usted y yo podamos aprender y vivir con lo que tenemos y sentirnos satisfechos, porque es lo mejor para nuestras vidas. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, que podamos entender o mirar este llamado de atención en nuestras vidas. Tal vez usted, hermano o hermana, tal vez usted no está pasando por un momento de insatisfacción. Tal vez usted está bien. Tal vez la meditación de esta mañana solo es un recordatorio. Un recordatorio de que no perdamos de vista nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro decía, velad y orad, para que no caigáis en tentación. También decía el apóstol Pedro, sed sobrios. No le estaba diciendo a ustedes que son inmaduros, no, sean sobrios, manténgase sobrio. Mantengámonos sobrios. Porque en la parábola del hijo pródigo, el menor, él solo fue a hacer pedazos su vida. Pero probablemente su condición no es igual. Probablemente usted no solo haría pedazos su vida, sino también la de su familia. Me sigo preguntando, ¿qué habrá hecho o qué habrá pasado en la mente, en la cabeza de este hijo para que cambiara? No lo sé, pero algo cambió. Así es igual en nuestras vidas.
Probablemente pueda ser diferente en cada uno de nosotros, pero algo empezó. Por eso la palabra dice, cazad esas pequeñas zorras, las pequeñas, porque se meten, hacen destrozos mínimos, sí, pero hay un destrozo. La única manera de sentirnos satisfechos es buscando más del Señor, es buscando más de su palabra. Que tengamos el deseo de buscar más de Él. Padre, bendícenos, ayúdanos a estar más cerca de ti. Que la reflexión, porque ha sido una reflexión, no ha sido una amonestación, que la reflexión de esta mañana quede en nuestras vidas en decir, no me puedo confiar de mí. Que podamos siempre rendir nuestra voluntad a Él. Gracias, Padre.